Sí, quisiera compartir con ustedes solo una reflexión breve, iniciando lo que será esta serie de sermones basados en el profeta Oseas, para hablar un poco de la tarea que nos corresponde en esto del rol profético que tenemos como iglesia. Por cumplir 20 años, celebrar el aniversario es una buena ocasión para pensar en la tarea que tenemos por delante y en ciertas actitudes, ciertos compromisos que tenemos que cumplir, si vamos a cumplir una tarea profética en lo que sigue, ¿no? Así es que quiero invitarlos a reflexionar brevemente en los primeros capítulos del profeta Oseas, junto con esto, eh, decirles que para nosotros, mi esposa, para mí es una alegría compartir con ustedes este día, y también para la Iglesia de Providencia. Traemos los saludos del Consejo Ministerial. Recién llegando acá tomé unas fotos y se las mandé al Consejo, así es que ya han estado ahí whatsappeando ellos también sobre esto. Hoy en el culto de Providencia se iba a hacer mención también de este aniversario, así que van a estar orando por nosotros. Y, así que siéntanse también muy queridos por la iglesia, ¿no? Ha habido lo que decía Osvaldo, lo que mostraban en las reseñas, mucho intercambio, toda la vida, desde el comienzo. Entonces hay hermanos que están acá, que eran de Providencia, otros que están allá, que eran de acá, y las actividades conjuntas han seguido y bueno, tiene que ser así. Es una cosa muy bonita. Para nosotros como pastores es muy bonito participar en este momento de la historia, ¿no? De esta iglesia. Luego vendrán otros pastores y pastoras y así seguirá avanzando. Ha sido muy bonito colaborar con el pastor Sanyán y con su familia también en la tarea que ellos hacen y por eso la invitación a predicar es una invitación que aceptamos con alegría, con gusto. Felicidades a los hermanos y hermanas que no siendo pastores o pastoras han liderado los proyectos acá en la iglesia por tanto tiempo. Los más antiguos, como fueron mencionados acá, nuestra hermana, pero también los actuales, el actual Consejo Ministerial, que tiene una tarea importante, los líderes en la música, los líderes que lideran los cambios estructurales que han tenido que ir haciendo, siempre hay alguien que sabe de esto, los líderes en las mujeres, los jóvenes, los hombres, que desde su participación en la iglesia llevan la tarea adelante. El ministerio en la iglesia no es solo el ministerio pastoral, ese es uno de tantos ministerios que hay. Así es que siéntanse en ese sentido parte de esta tarea. Muy bien, los primeros capítulos del profeta Oseas son durísimos, son muy duros. Son una queja de Dios sobre la sociedad y la tarea que se le encomienda al profeta Oseas es la de vivir y pararse frente a una sociedad en la que tiene que servir, que es una sociedad difícil. Uno ya empieza a pensar que esa tarea es muy parecida a la que tenemos nosotros. Ser iglesia en este lugar, en este tiempo, no ser iglesia 50 años atrás, no ser iglesia 50 años después, ser iglesia hoy es una tarea difícil. Cumplir el rol profético que se nos encarga es una tarea complicada. Bueno, a Oseas le pasó eso. Entre los capítulos 1 y 3 capítulos, no los vamos a leer todos, ¿no? Yo voy a escoger solo algunos textos, se narra una escena ejemplificadora, una imagen metafórica, piensan algunos, real, dicen otros, no estamos seguros de eso, donde se le encarga a Oseas hacer algo que representa lo que Dios siente que está pasando entre el pueblo y él. Y entonces quiero partir leyendo Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas capítulo 1, versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta. Ten con ella hijos de prostitución, porque el país
se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Así parte la profecía de Oseas. Hay hartas cosas ahí que entresacar. Lo primero que yo quiero decir es que la tarea profética de la iglesia requiere mirar con ojos atentos lo que pasa en la sociedad. Lo que pasa en la sociedad. La figura del matrimonio, la figura del noviazgo, es una figura frecuentemente usada en la Biblia para referirse a la relación de Dios con su pueblo. Por eso la figura de prostitución, de irse con otros, de irse con otros amantes, que la vamos a encontrar mucho en la Biblia, tiene que ver con esa actitud del pueblo de separarse de Dios y empezar a caminar sus caminos propios, dejando a Dios de lado, ¿no? La figura del Antiguo Testamento que se usa tiene frecuentemente estos tonos: prostitución, adulterio, engaño, abandonar a Dios y irse contra o irse con los otros dioses paganos. Oseas es llamado a hacer un gesto profético. Algunos piensan, como les decía, que esto es metafórico, otros piensan que esto es real. Para nosotros es irrelevante porque lo que nos importa es lo que significa el gesto profético. Cásate con una mujer prostituta porque el pueblo me ha dejado. La esposa de Dios, el pueblo, lo ha abandonado. Se ha prostituido por completo. Cuando uno mira la sociedad actual, uno se pregunta si acaso no pasa también en nuestros tiempos que hemos abandonado a Dios, que hemos dejado a Dios de lado. Hoy día seguramente se usarán otras metáforas, no la de la prostitución, pero lo que representarían las metáforas que hoy usemos serían las mismas. También Dios nos miraría y diría: el pueblo me ha abandonado. Se requiere que la iglesia sea capaz de mirar sin adornar el estado de separación que nuestras sociedades tienen con Dios. A veces los evangélicos cometen... Estoy predicando lo que no debo predicar. Esta fue una pitanza de la hermana que vino en la mañana que decía... a veces los evangélicos cometemos el error de mirar la sociedad solo en los aspectos que nos acomodan a nosotros. Esta sociedad se alejó de Dios porque no nos dejan tener culto. Se alejó de Dios porque la sexualidad cambió. Se alejó de Dios porque los matrimonios ya no son como hace 60 años atrás. Se alejó. La sociedad se aleja de Dios en cosas mucho más relevantes que hemos construido, hermanos, sociedades injustas. Fíjense que el tema más clave de la Biblia es la justicia. Nosotros hemos opacado el tema de la justicia porque hay otros pecadillos que son más sabrosos para los evangélicos. Es un error. Probablemente lo más pecaminoso de nuestras sociedades sea que hemos construido sociedades injustas, sociedades violentas, sociedades donde se desprecia al prójimo por su etnia, por su procedencia, por su nacionalidad, por su género. Vale menos ser mujer que ser hombre. Vale menos ser niño que ser adulto. Si hoy Dios nos mirara, tal vez no usaría la expresión prostitución, o tal vez sí la usaría, pero se referiría al mismo abandono. Mi pueblo, Chile, que es de Dios finalmente, ha tomado el camino de dar la espalda a Dios y de caminar en otra dirección. Se ha prostituido, diría el profeta Oseas. Quién sabe cómo lo diría Dios hoy día, pero ha decidido abrazar otros amores, no a Dios. ¿Cómo se refleja eso?
porque ha construido sociedades injustas, violentas, desiguales. También todos los otros pecados, por cierto, pero estos pecados estructurales destruyen vidas, familias, sociedades, generaciones completas. Aquí uno tendría que preguntarse si acaso no hemos sido cómplices nosotros, porque los evangélicos no denunciamos esos pecados, denunciamos los otros que ocurren al interior de las casas a veces. La tarea profética de la iglesia requiere ser capaz de mirar la sociedad completa. Ser capaz de mirar aquí afuera, la salida, la comuna, pero también la comuna está inserta en una ciudad mucho más grande. Requiere tener una visión, nosotros decíamos el otro día, una visión metropolitana. Nuestra comuna de Quilicura suma o resta a la construcción de una sociedades más injustas o más justas, más armónicas, más integrales, más acogedoras. Entonces, al profeta se le manda hacer un gesto profético, una imagen que refleja cómo se siente Dios respecto de su propio pueblo. Traicionado. Voy a terminar rápido. Uno nunca sabe lo que puede pasar acá. Pero eso es solo la primera parte. Ser capaz de mirar la sociedad, ser capaz de mirar nuestro entorno, ver de qué vereda estamos jugando como iglesia es solo una parte. Esa parte que ve lo negativo, que dice, uy, ¿dónde nos metió Dios? ¿En qué época me tocó vivir? Yo miraba el progreso del video y en algún momento empezaron a aparecer las mascarillas, en algún momento empezó a aparecer el Zoom. Fíjense que somos sobrevivientes de una pandemia. No sé cuántos pueden decir eso en la vida. Bueno, todavía no ha terminado, así que mejor nos vamos a cuidar. Pero estos consejos ministeriales, en el consejo anterior yo decía, ustedes son el consejo de la pandemia, porque nos quejábamos, faltaba esto, faltaba lo otro, no hemos hecho. Decía, epa, somos el consejo de la pandemia. No sé cuántos van a poder contar en su vida haber sido el consejo de la pandemia, el consejo actual también. Bueno, uno podría decir, pucha, ¿por qué no me tocó vivir otra época mejor? Donde los problemas sean otros. Pero son estos. Son los que hoy nos toca vivir. La escasez, hoy la falta de trabajo, hoy. Todo aquello es parte de ese primer momento de la tarea profética. Y hemos construido sociedades de este tipo, somos responsables en esto. Y la iglesia, con su silencio o con su voz, también es cómplice. Cuando la iglesia elige denunciar los pecadillos que les convienen porque son sabrosos y guardar silencio frente a otros, también es cómplice. Miramos la sociedad que ha dado la espalda a Dios. Nos enojamos con Dios, junto con Dios. Nos ponemos del lado de Dios. Los evangélicos además creemos que Dios siempre está de nuestro lado, en el sentido de que va a aguantarnos todas a nosotros porque somos evangélicos. A veces somos parte del problema nosotros, no la solución. Bueno, pero esa es la primera parte. Todo el capítulo 2, que no lo vamos a leer acá, son cantos, son himnos. Es lenguaje poético donde se expresa lo mismo que aparecía al comienzo, la idea de un marido vinculado con una prostituta que siente rechazo, que se siente traicionado, un matrimonio que se siente roto a causa de estas cuestiones. Todo eso está en el capítulo 2, que no lo vamos a mencionar acá, porque es muy largo, pero voy a pasar al 3, que es la otra parte del rol profético. Capítulo 3, versículo 1. Me habló una vez más el Señor. Vieron que la primera parte decía, la primera vez que Dios le habló al profeta lo mandó casarse con una prostituta. Luego dice, me habló una vez más el Señor. Capítulo 3, versículo 1. Y me dijo, ve y ama
a esa, la misma mujer, a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Si la primera parte de la tarea profética es ser capaz de ver cómo la sociedad le dio la espalda a Dios, descrito como una actitud de prostitución o de adulterio, la segunda parte de la tarea profética que tenemos que cumplir es esa de anunciar que a pesar de todo, Dios ama a esta sociedad. No sé qué parte es más difícil, fíjense. Porque a veces uno piensa que resulta fácil denunciar el pecado, pero resulta difícil anunciar el amor al pecador. Estamos parados acá a 20 años del inicio de este proyecto eclesiástico. La idea de ser un espacio desde el cual se arroje luz en estos sectores. La palabra se comunique en el sector. Bueno, ese proyecto requiere estas dos miradas. Una, que sea capaz de percibir que claro que le hemos dado la vuelta a la espalda a Dios. Claro que hemos abandonado al Señor, no solo como familias y como personas, como sociedad entera. Dios no forma parte frecuentemente de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo nos proyectamos como país. Pero la otra parte de ese proyecto es el del anuncio de que a pesar de eso, Dios sigue amándonos, Dios sigue queriéndonos. Fíjense que no existe, y este es el gran mensaje de estos primeros 3 capítulos, no existe pecado tan grande, no existe pecado tan vergonzoso, no existe pecado tan humillante, no existe ofensa tan grande contra Dios que Dios no pueda perdonar. ¿Cómo el cristianismo expresa esto? Lo expresa diciendo que por todos estos pecados Jesucristo derramó su sangre. Hubo uno que pagó para que no paguemos, que se desangró para que no sea nuestra sangre. Hubo uno que fue sacrificio para que los sacrificios no los ofrezcamos nosotros. Esa es la otra cara y la otra parte del anuncio. A 20 años del inicio de este proyecto de iglesia, hermanos y hermanas, la misión no ha cambiado. El escenario tal vez sí ha cambiado. Hemos inventado formas novedosas de pecar como sociedad. Cada vez más creativos para el pecado. Cada vez más lejos. Cada vez la espalda más clara contra Dios. Cada vez caminando más en la dirección contraria. Sí, el escenario ha cambiado. Pero frente a ese escenario, el anuncio sigue siendo el mismo. Dios sigue amando. Por eso la iglesia tiene que tener un discurso claro frente al pecador. Nosotros que estamos acá estamos adentro porque sabemos que somos pecadores, no porque hayamos superado todo lo que Dios rechaza. Entonces las puertas tienen que ser más grandes todavía. La invitación tiene que ser más amplia todavía. Habrá que ser capaz de tragarnos nuestros propios rechazos. Habrá que ser capaz de expresar cómo Dios ama y no cómo nosotros amamos, porque nosotros nos vamos a quedar cortos siempre. ¿Cómo volver a captar este discurso de Dios? Fíjense que en algún sentido nos toca hacer Oseas de nuevo. No solo a nivel, no a nivel familiar, matrimonial, pero sí a nivel de sociedad. Dile, ama, acá le dice Dios a Oseas, ama a la mujer adúltera. La mujer adúltera es el pueblo. Y a nosotros nos va a decir lo mismo. Ama tu comuna. Ama tu ciudad.
a esa que se apartó de Dios, que creó caminos injustos, que creó violencia, que creó desigualdad, esa sociedad que dio la espalda a Dios. Ve y ámala, aunque haya ido tras sus dioses ajenos, y se deleite con eso. Y a nosotros, los profetas de este tiempo, nosotros, la iglesia, se nos pide lo mismo. Queridos, la iglesia va a seguir existiendo cuando nosotros ya no existamos. Nosotros somos un punto en la historia del desarrollo de la iglesia. Por eso hay que hacerlo bien. Porque sobre lo que nosotros hagamos, otros van a construir. Estas dos cuestiones que acabo de mencionar acá son esenciales a la vida de la iglesia. La capacidad de mirar sin ocultar toda la separación que el pueblo, incluido nosotros, vamos poniendo con Dios. Todo el pecado, todo el rechazo que el pueblo tiene con Dios. Ser capaces de mirar eso. Pero junto con eso, ser capaces de amar a las personas que forman parte de ese rechazo a Dios. Eso es la tarea de la iglesia. Es la tarea aquí en Quilicura, es la tarea en Providencia, es la tarea en Santiago, en todo Chile. Esa es la gran tarea que nos toca hacer. Y nosotros como Oseas tal vez haríamos muecas con la cara si se nos pidiera esto mismo. La figura de fondo es dura. Cásate con una mujer prostituta para mostrar lo que pasa en el corazón de Dios respecto de su pueblo. Bueno, nosotros también a veces hacemos muecas cuando se nos pide que abramos la puerta a pecadores cuyo pecado nosotros no querríamos tolerar. Hay muchas tareas pendientes de la sociedad que hoy nos toca vivir y se nos demanda que cumplamos esa tarea. El Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas, querida iglesia de Quilicura, que el Señor nos ayude a cumplir la tarea. Esta es la tarea que se nos demanda a nosotros, no a los hermanos de hace 20 años y no a los de 20 años después. La sociedad de nuestros días y de nuestro tiempo ha encontrado formas de dar la espalda a Dios, distintas a las de antes y distintas a las que va a encontrar mañana. Y hoy se nos llama a nosotros, como Oseas, a amar a estas personas que dan la espalda a Dios. Que Dios nos bendiga. Oramos. Señor, estamos agradecidos, como decíamos, por poder celebrar 20 años del funcionamiento de esta iglesia. Oramos por muchos años más, para que sigamos siendo, como lo fue desde el comienzo, cuando eran muy poquitos, una luz que ilumine tiempos de oscuridad, como lo es hoy, que cumplimos 20 años, para que las generaciones futuras sigan siendo una luz que ilumine formas de sociedad donde se ha dado la espalda a Dios. Señor, también ilumínanos para que como iglesia percibamos esas formas diferentes, esas formas más terribles en que el pecado llena nuestras sociedades, y no quedarnos con la superficie, sino con aquello que realmente implica darte la espalda. Que a esas personas, con firmeza pero con mucho amor, podamos también nosotros amar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta congregación, por cada familia que aquí te sirve, por cada hombre y mujer que en este medio y en este lugar invoca tu nombre. Conviértenos, Señor, en portadores de tu mensaje de amor, y que así se viva, Señor, que no hay pecado tan grande que no encuentre un espacio a los pies de la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, pastor.